Hola, bienvenidos todos a la clase número 5 sobre multiplicadores de Lagrange. Bueno, los multiplicadores de Lagrange son una aplicación de lo que veníamos estudiando hasta la clase anterior, que eran los gradientes. Bien, esta aplicación del gradiente se utiliza para optimizar funciones las cuales están a su vez dependiendo de unas restricciones. En este caso, en la clase de hoy vamos a denominar a la función a la cual vamos a optimizar como f, la cual va a depender de 3 o de 2 variables, x, y, z o x, y una función restricción a la cual la vamos a describir, o una restricción más bien, a la cual la vamos a describir como una ecuación o una curva de nivel. Es decir, g de x, y, z en el caso de que hablemos de 3 variables, o g de x, y si hablamos de 2 variables. Entonces, es importante dejar claro que aquí vamos a utilizar como las restricciones, para que quede claro, notación de curva de nivel. Bueno, el teorema que vamos a utilizar a continuación se conoce como el teorema de Lagrange, por eso los multiplicadores de Lagrange. ¿Ven? Por eso tienen ese nombre, por este teorema. Lagrange, o en este caso, Joseph-Louis Lagrange, fue un matemático francés el cual desarrolló estos multiplicadores a la edad de los 19 años. ¿Sí? No es el primer matemático que lo hace tan joven. Recordemos que Gauss ya había demostrado muchos teoremas a esa tierna edad, por decirlo así. Lagrange lo demostró para hacer, digamos, algunas demostraciones en mecánica, es decir, que ya tenía él, desde el punto de vista de las aplicaciones, claro a dónde iba a aplicar estos multiplicadores. Bueno, el teorema de Lagrange, que, bueno, escribió él, dice lo siguiente. Si tomamos dos funciones, ¿sí?, con primeras derivadas parciales continuas, es decir, que una cosa que tiene que quedar claro es una hipótesis, es que las funciones, tanto la función f que vamos a tomar para optimizar y la g que va a ser a la larga la que nos vamos a utilizar para restricción, deben tener primera derivada continua, o parciales continuas, mejor, y además f debe tener el extremo ABC, un punto ABC, tal cual o tal que ese extremo esté sobre la curva. Dicho de otra forma, el extremo de la función f a la cual vamos a optimizar, en principio debe estar restringido o debe estar claramente contenido en la curva de restricción. Bueno, si eso sucede, ¿cuáles dos cosas? Que las funciones f y g tengan primeras derivadas parciales continuas y f, sería la segunda, tenga en este caso, su extremo sobre o definido sobre la función de restricción o sobre la restricción, si tenemos ya esas dos cosas, entonces podemos definir lo siguiente. Si tenemos que el gradiente de g, que es donde vamos a restringir, digamos, o con quien vamos a restringir, es distinto de 0, que quede claro, distinto de 0, entonces vamos a definir un lambda, un número real, tal que, y este, digamos, es el gran resultado que nos muestra Lagrange, que el gradiente de f evaluada en el punto donde vas a tener el extremo es igual a lambda veces el gradiente de la restricción evaluada también en ese punto extremo. Recuerden que f está definido también, o los elementos de f van a estar definidos a través de esa restricción g. Entonces, esa fue, digamos, el gran aporte que hizo Lagrange, que dada una función y una restricción a esa función, si necesitamos encontrar los máximos o los extremos, para ser máximos o mínimos o extremos, digamos en cierta forma general, solo vamos a necesitar esta ecuación. ¿Y esta ecuación que contiene? El gradiente de f y el gradiente de g. Eso, digamos, fue el gran aporte que nos hizo y con el cual vamos a resolver problemas claramente utilizando el gradiente. Bueno, entonces dicho lo anterior, lo que voy a hacer acá es voy a borrar
y les voy a mostrar una pequeña idea de la demostración de este importante teorema, el teorema de Lagrange. Entonces, borro acá. Y bueno, voy a hacerla de manera más o menos formal y voy a mostrar que en efecto tenemos esta ecuación o esta igualdad que está acá. Entonces pongámosle aquí una demostración. Entonces, primera parte de la demostración, o lo primero que vamos a tomar en cuenta. Entonces, pongámoslo así como paso 1, ¿sí? Entonces, ese paso 1 me va a servir, ahora sí, para tomar lo siguiente. En ese primer paso, o paso 1, supongamos que la restricción, ¿sí? Y miren una cosa importante sobre el teorema. Este teorema lo hago para 3 dimensiones, es decir, A, B, C o X, Y, Z. ¿Bien? Pero es equivalente la demostración en 2 dimensiones, es decir, puedo poner X, Y o A, B simplemente. Lo voy a tomar de una vez aquí X, Y, Z, pero que quiero dejar claro lo anterior, esto sirve igual. Supongamos que G de X, Y, Z, que va a ser la restricción que está definida aquí, se pueda representar, esto va a ser a larga una curva, se representa a través de la función vectorial R de t igual a X de t, Y de t, Z de t. ¿Listo? Entonces estoy tomando la curva de nivel, esta ecuación o esta restricción, como lo quieran ver, y la puedo representar a través de esa curva de nivel, la voy a representar a través de esta función vectorial, es decir, depende de t en todos sus componentes, es decir, tiene parámetro t. Habiendo tomado esto en cuenta, entonces vamos a calcular lo siguiente, o tener en cuenta lo siguiente. Como segundo, para que quede claro, vamos a tener en cuenta, vámonos 2, esto. Por otro lado, supongamos una función h de t, ¿sí? La cual voy a definir de esta manera. Si ustedes ven, la función f es una función la cual también va a depender de 3 variables. Y como yo sé que aquí en la curva ya tengo x, y, z, yo voy a definir h de t como esto, como la composición entre f y r. Si yo hago composiciones, claro que r es lo mismo que x, y, z, ¿sí? Pero todas dependientes de t. Entonces, si yo defino esto, para que quede claro, es lo mismo que escribir esto, ¿no? F de x de t, y de t, z de t. No hay ningún problema, ¿listo? Entonces, defino a h así. Entonces, pongamos aquí f para que sea más como esto. F. Listo. Entonces, ese es el segundo. Entonces, supuse primero, vuelvo y repito, que la curva de nivel la puedo representar a través de esta representación paramétrica. Y además, defino h como la composición entre f y r. Ah, bueno, porque f es de 3 variables, donde entonces f va a ser f de xt, y de t y z de t. Bueno, entonces ya tenemos 2 componentes súper importantes, ¿sí? En nuestra demostración. ¿Qué significa? Que si entonces f toma un valor máximo, porque dicen eso, un valor máximo no, toma un extremo, porque que quede claro, f tiene un extremo en ABC,
significa que f es lo mayor o lo menor, ¿sí? F de ABC, evaluado en ABC, es lo mayor o lo menor, ¿sí? En comparación de todos los posibles valores de X, Y y Z que usted pueda poner también acá o evaluar por F. Dicho de otra manera, si F tiene un máximo en el punto ABC o un mínimo en ABC, dicho de otra manera, expreso un extremo en ABC, entonces debe existir un T, porque miren que estoy definiendo a H como F también, debe existir un T que lo voy a llamar T sub 0, de tal manera que ese T sub 0 haga alcanzar el valor extremo de la función, sea máximo, sea mínimo. Entonces, si esto sucede, yo puedo suponer, bueno, yo tengo, pero pongo aquí, suponemos, y en este mismo punto 2, luego existe T sub 0, ¿sí? Un T sub 0, tal que H de T sub 0 sea a su vez F de A, B, C. Bueno, con esto que está acá, ya he ganado mucho, pero mucho, 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 mucho. ¿Por qué? Porque F de ABC, ¿sí? Es lo mismo que H de T sub 0 o F de X T sub 0, Y T sub 0, Z T sub 0. Es decir, voy a evaluar la F en todo T sub 0 para X, Y y Z que están dentro de F a la vez. Bueno, ¿qué significa esto también? Y esto que está acá. Que si yo quiero derivar, y miren, todo esto es consecuencia de hacer esta primera suposición. Entonces, ahora sí, de el supongamos 1 y el supongamos 2, ¿sí? O la segunda parte, entonces voy a borrar acá. Miren que yo utilicé esas dos condiciones. Aquí voy a utilizar ahora sí derivadas o primeras derivadas parciales continuas, ¿sí? Entonces aquí pongo como tercer paso, y me disculpan si borro aquí la palabra teorema de Lagrange. Entonces, si yo tengo en cuenta que la hipótesis me dice que tanto f como g tiene primeras derivadas continuas, entonces yo puedo hacer la derivada de h de t. ¿Cómo así? Particularmente h de t sub 0, es decir, de una vez en el máximo. Como h de t sub 0 está definido a través de la composición de funciones, entonces yo puedo aplicar tal cual aquí la regla de la cadena. Pero recordemos que esta regla de la cadena está en varias dimensiones. Dicho de otra manera, definición de la regla de la cadena. Recuerden que es la derivada con respecto a x de f, la derivada de f con respecto a y la derivada de f con respecto a z, producto punto, la derivada de x con respecto a t, la derivada de y con respecto a t y la derivada de z con respecto a t. Dicho de otra manera, esto es equivalente al gradiente de f, es decir, la derivada con respecto a cada uno de los valores x, y, z, por la derivada de r de t. Y como estoy diciendo en t sub 0 de una vez, que es el máximo valor, para no dar vuelta, tengo esto. Entonces, aquí ya estoy utilizando el hecho que f tiene primeras derivadas parciales continuas. No solamente f, también g, pero aquí estoy utilizando la parte, por lo menos claro, de f. Ese tercer paso es consecuencia de los dos primeros. Entonces, para que quede claro, esto es de 1 y 2. De 1 y 2. Bueno, pero ojo con la, digamos, segunda parte nuevamente. Otra vez de 2, y no voy a pasar de paso, todavía estoy aquí. Vamos así, en azul, otra vez de 2, es decir, de la suposición que hicimos en la segunda parte, o de la suposición 2, otra vez de 2, nosotros sabemos que en t sub 0 ¿qué hay? Hay un extremo. Si hay un extremo, ¿sí? En el cálculo 1, a los extremos los conocíamos como posibles, digamos, o como puntos críticos. Es decir, los valores de t, en este caso, los valores x, y, z, los valores dentro de la función, particularmente, van a ser ahora
puntos críticos. ¿Qué significa eso? Que cuando yo hago, y ya sé que este h de t, ¿sí? h de t es el máximo, mínimo, es un extremo. Cuando yo hago la derivada, ¿qué pasa cuando yo hago la derivada en un punto crítico? O un supuesto punto crítico. Pues la derivada o es 0 o no existe. Pero como dijimos que tenía primeras derivadas parciales continuas, es 0, no queda de otra. Entonces, ¿qué quiero decir? Que la derivada de ht sub 0 es igual a 0. Esto a través de 2. Vuelvo y repito por qué. Por ser un extremo. O por ser, para que quede claro, un ¿cómo le decía? Extremo o punto crítico. O valor crítico, para que quede todavía mejor. Para evitarme, digamos, cuestión de dimensiones. Entonces eso es un valor crítico. ¿Por qué? Vuelvo y repito, en t sub 0 alcanzamos el extremo. Eso es un extremo. Pero si yo derivo en el extremo, recuerden como en el cálculo 1, donde usted derivaba en los extremos, ¿qué pasaba? Pasaba que allí la derivada debía ser 0, porque puede ser un máximo, puede ser un mínimo. Eso, digámoslo, para que quede claro. Eso porque estoy hablando de derivadas parciales continuas. Entonces, de aquí también, de aquí no he pasado, es decir, de aquí yo puedo decir, de este pedacito, que esto mismo es equivalente a decir que, pero es que ¿quién es h' de t? H' de t es el gradiente de f por r' de t sub 0, ¿cierto? Sí, para que quede claro. Y estoy diciendo que eso que está acá es igual a 0. Entonces póngalo la flechita más acá. Esto que está acá proviene de acá, mírenlo. Estoy diciendo que el gradiente de f por r' de t sub 0 es igual a 0. ¿Ven? Entonces de aquí, de una vez, ¿ya qué puedo decir? Que esto que está acá implica entonces que de una, pongámosle una flechita acá, y esto va a ser importante, que el gradiente de f es perpendicular a r t. Noten una cosa, ahora puedo hablar del gradiente de f, x, y, z. Aquí ya le quito las dimensiones para que no haya problema. Vuelvo y repito, eso lo pueden hacer para 2, para 3, sin ninguna, digamos, distinción. Va a quedar igual. Estoy diciendo esto, ¿no? Gradiente de f, entonces va a ser perpendicular a r' de t sub 0. Bueno, entonces aquí ya tenemos un resultado importante. Esto lo vamos a utilizar. Esto para llegar acá. Entonces voy a ponerlo aquí. R' de t sub 0 en negro para que quede más claro. Todo esto. En esa doble escritura porque ya es un resultado importante. Bueno, entonces de eso haciendo esas tres oposiciones. Recuerden, supuse que la curva de nivel la podía representar a través de una función vectorial, como hemos hecho con todas las curvas, r de t. A su vez, aquí definí a h de t, ¿sí? Como una función con posición entre la función f, que ya es de 3 dimensiones, recuerden, tiene 3 componentes, y r de t. Bueno, hasta ahora no hay ningún problema, la compuse. Pero entonces, como f tiene un extremo en ABC, entonces existe un t sub 0, pues va a existir un t, porque ese también se puede convertir en ABC, de tal manera que h de t sub 0 es igual a f de ABC. Además, del segundo y primer paso, pues las dos suposiciones hechas, yo puedo decir que la derivada se puede definir como esta regla de la cadena en varias dimensiones, como el gradiente f por r' de t sub 0. Otra vez de 2. En 2, ¿qué pasó? Supusimos que en t sub 0 hay un extremo, es decir, un máximo y un mínimo. Pero ¿qué pasa cuando usted deriva en el máximo y el mínimo? Pues el resultado es 0. ¿Eso qué implica? Otra de la definición de derivada. Que
la regla de la cadena es igual a 0, o dicho de otra manera, que el gradiente f es perpendicular a r' de t sub 0. Pero no es lo único que pasa. Recuerden que vamos para acá, igualar los gradientes y un lambda por ahí. Lo cuarto, miren que eso solamente fue el tercero. Lo cuarto es tener en cuenta que, ojo, por g, ¿sí? Por g, en este caso, que la utilizamos como la restricción, también podemos definir ¿quién? Podemos definir el punto. Es decir, ese punto extremo, decía el teorema, está en la restricción. ¿Qué significa? Que g de x, de a, b, c, satisface esto. Es decir, estar definido sobre la curva a nivel. Recuerden que ese punto extremo, decía el teorema, satisface estar en la restricción y en la función. Es decir, que se satisface también la curva de nivel. Pero, ¿qué es g de ABC? Ah, bueno, g de ABC es lo mismo que escribir g de x t sub 0. Recuerden que cuando evalúo en t sub 0, entonces obtengo ABC, pero ¿de dónde es t sub 0? Se evalúa en x, y, z. X t sub 0, y t sub 0, z t sub 0, todo esto igual a c. Pero ¿qué pasa si yo tomo esta función de varias variables, esa g, que en este caso satisface ser igual a g, y la derivo? Bueno, si derivo a un lado, tengo que derivar al otro, ¿no? Eso sí, porque estamos hablando de una ecuación. Entonces, si yo derivo esto a ambos lados, nada más y nada menos estoy dando cuenta que esto a la larga es lo mismo que derivar o en regla la cadena. ¿Qué quiero decir? Otra vez aplico la derivada con respecto a x de g, con respecto a g con respecto a y a g con respecto a z multiplicada por la derivada interna, en este caso, que haría la función de x con respecto a t sub 0, y con respecto a t sub 0 y z con respecto a t sub 0. Es decir, miren quién es x, y, z. X, y, z sigue siendo la misma r. Dicho de otra forma, escribir g de ABC es lo mismo que escribir g de x, y, z sub 0, y t sub 0 y z t sub 0, que es lo mismo que g de r de t sub 0. Para que quede claro, escrito aquí utilizando la notación de la curva G, la curva R. Dicho de otra forma, estamos derivando esta también. Es decir, que por la otra vez que quede claro, aplicando la regla de la cadena, esto es lo mismo que el gradiente de G por R' de T sub 0. O igual en T sub 0, recuerden que todo lo estamos haciendo en T sub 0. Pero si derivo acá, me da esto, no hay problema, regla la cadena. Pero si derivo a la C es una constante, la derivada de una constante es 0. Sí, señores, sí, señores. La derivada es 0. ¿Qué pasa? Que tengo un producto punto igual a 0, lo cual es equivalente entonces a decir que el gradiente de G también es, que quede claro, perpendicular a R' de T sub 0. Bien. Bueno, entonces, si yo tengo en este caso que tanto el gradiente f como el gradiente de g son perpendiculares a r de t sub 0, a ambos perpendiculares a r de t sub 0, ok, entonces tenemos la perpendicular de g y r. Bueno, entonces vamos a utilizar estos resultados en el caso particular de que hablemos de funciones definidas en dos dimensiones. Si tenemos funciones en dos dimensiones definidas, para que quede claro, es decir, f y g de x, y, sería claro que si g, el gradiente de g es perpendicular a r' de t, y el gradiente de f es perpendicular a r' de t sub 0, ¿sí? Entonces, pues, delta, o sea, el gradiente de g es paralelo al gradiente de f. Eso si hablamos de dos dimensiones. Imagínense este marcador, sea r de t sub 0, y estoy diciendo que f, o el gradiente de f, va a ser perpendicular a este, es decir, forma esta figura, si estamos en dos dimensiones,
y al mismo tiempo el gradiente de G fuera este otro marcador que voy a poner acá en azul, que también es perpendicular. Entonces, ¿qué está pasando en dos dimensiones? Este es el gradiente de G, este es el gradiente de F. Creíamos entonces que el gradiente de F y el gradiente de G, o sea, es decir, el negro, que sería el gradiente de F, perdón, y el gradiente de G, este marcador en azul, entonces serían ambos como paralelos, delta F y delta G. Pero para no ir muy lejos y para hacerlo un poco más fácil, entonces voy a también, o puedo escribir esto ya en 3 dimensiones, para verlo un poquito más genérico, ¿sí? De la siguiente manera. Tengo estos dos resultados. ¿Producto todo de quién? De las suposiciones que hemos hecho hasta acá. Además, tengo esto, que los productos punto de el gradiente f con r de t y el gradiente de g con r' de t, perdón, en el caso de ambos primas r' de t sub 0, son igual a 0. Entonces voy a aprovecharme también de eso. ¿Por qué? Porque si tengo esto que está aquí, yo podría decir lo siguiente. Entonces voy a borrar esta primera partecita, la suposición, como para no perder la información de segundo y tercero. Y pondría, digamos, quinto paso, ¿sí? Que en el caso de dos dimensiones queda claro. Si tengo f de x, y, por ejemplo, y g de x, y igual a c, para que quede claro, como les decía antes, así con los marcadores, como el gradiente de g es perpendicular a r de t0 y el gradiente f es perpendicular a r' de t0 otra vez, entonces, en el caso del gradiente, como era con dos dimensiones, el gradiente de fx, y es paralelo, con ese simbolito, al gradiente de g, de x, y. Entonces voy a escribirlo un poquito más pequeño para que me quepa acá. Ahora sí, esto en dos dimensiones ya quedará casi hecho. Ya les muestro por qué significa entonces que sean paralelos. Pero como estoy haciendo también la demostración en 3 dimensiones, pues voy a utilizar esto, es decir, el producto. Recordemos esto, que tenemos que el producto del gradiente de f por r' de t0, t sub 0 es igual a 0. Y a la vez, el gradiente de g por r' de t0 o t sub 0 es igual a 0. Acuérdense que esto es en producto, punto. ¿Qué significa? Que no importa, ojo, no importa si yo tomo en principio, entonces voy a borrar esta parte 2 para tener espacio, y tomo a esta g y la multiplico por cualquier constante, lo mismo para f, y cuando digo cualquier constante lambda, le puedo multiplicar a esta de aquí por la constante lambda y al mismo tiempo mantener el producto punto. A la larga estoy multiplicando a lambda por 0, es decir, el resultado de esto sigue siendo 0. Esto es un resultado directo, pero pongo la flechita, la voy a poner en rojo, de aquí. Si yo combino ahora esto con esto, miren que ambos tienen como resultado 0. No hay problema, es igual a 0 ambos. Entonces, cuando hablamos de las 3 dimensiones, bueno, un poquito más, ¿sí? Yo podría definir esto como delta de f por r' de t, y no hay ningún pecado, yo puedo restar 0 con 0, es decir, esto sería lambda delta de g por r' de t. Todo esto igual a 0. Pues claro, ¿no? Esto vale 0, esto vale 0, o sea que la resta vale 0. Recordemos, primero utilicé el hecho de que el gradiente r de t, el gradiente de g, perdón, por r' de t era igual a 0, le multiplico cualquier constante lambda, constante esta es un real, o que lambda pertenece a los reales, ¿sí? Y entonces yo puedo escribir esto que está acá, ¿bien? Esto que está aquí entonces se puede reorganizar
como lo siguiente. Como delta de f por r' de t, vamos a utilizar, digamos, propiedades del producto punto más bien, delta de f menos lambda, pues escribámoslo en rojito, lambda, delta de g, o sea, perdón, lambda, gradiente de g, ahí lo dije mal, lambda gradiente de g, todo esto que multiplica como si sacara un factor común de r' de t. Esto es una propiedad, ¿no? Propiedad del producto punto se puede distribuir en la suma y en la resta, es decir, esto es igual a 0. Como vamos a suponer que r' de t no es el vector idénticamente 0, ¿sí? Porque g es diferenciable, bueno, g es distinta de 0, si ustedes ven, era una de las partes de la hipótesis del teorema. Entonces, esto que está acá, y esto que está acá, no es 0. Por lo tanto, solo nos queda que esto sea igual a 0. Ojo, aquí estoy utilizando una parte importante de donde saqué la curva. Recuerden que la curva era g de x, y, z igual a c. Definí r a partir de esa curva, o sea que r' de t, porque es una curva suave, debe ser distinta, por lo menos, en todo punto, bueno, en t debe ser distinta de 0, de ser idénticamente 0, perdón. Eso significa entonces que esto que está acá quedaría equivalente a delta de f menos lambda delta g igual a 0. De lo cual, entonces delta f es igual a lambda delta g. ¿Qué es lo que va a pasar acá arriba? En dos dimensiones. Entonces ahora sí ya vuelvo otra vez a las dos dimensiones, como para hacer perdona, aquí va a ser redundante, un paralelo entre las dos. Hemos demostrado ya, digamos, el resultado del teorema de Lagrange utilizando esas suposiciones sobre h. Recuerden que h la supuse como la composición de f con r. Y tomando, digamos, en cuenta que r de t, era la curva que representaba la curva de nivel. O la función vectorial que representaba la curva de nivel. Entonces, hemos llegado en ambos casos a lo mismo. ¿Cómo así? ¿Qué significa que el gradiente de f sea paralelo al gradiente de g? Recuerden que son ambos vectores. Que los vectores, entonces, si son paralelos aquí, significa que uno es múltiplo escalar del otro. Es decir, que existe un lambda, de tal manera que delta de f es igual al gradiente de delta de g. Entonces, ahí está, digamos, de dos maneras, ya sea en dos dimensiones, o si ya hablamos de tres dimensiones, eso es decir, esto es ya más general, pongámosle aquí como un asterisco. En este asterisco, miren, dos dimensiones, pum, llegamos al resultado rapidito, pero en tres, digamos, no va a pasar tan simple, porque en tres dimensiones, ahora sí quiero decir eso, en tres dimensiones, si ustedes tienen que el gradiente de g, de f es perpendicular, para que hagamos esto más claro, es perpendicular. Imaginen que esto es r' de t, sub 0. Y yo sé que el gradiente de f es perpendicular. Entonces, hasta ahí vamos bien. A r de t, a r' de t sub 0. Pero en tres dimensiones pasa que si yo tengo otro perpendicular, ¿sí? No necesariamente, diciéndolo así simplemente, van a ser entonces paralelos. El marcador, en este caso negro, con el marcador azul. Es decir, esto representaría como el gradiente de g y estaría como el gradiente de f. Que también, miren, es perpendicular al mismo tiempo a ese marcador en rojo, que sería el rt sub 0. Miren que en tres dimensiones no pasa como en dos dimensiones. Son ambos perpendiculares, pero no son paralelos el marcador azul y el marcador negro que está acá. Es decir, no podría definirlo de una. Por eso recorrí a esto que está acá, este pequeño truquito no tan formal, pero sí que nos permite ver entonces que podemos obtener el resultado que obtuvo Lagrange en su teorema. Vuelvo y repito, ahora sí, no importa si son dos o tres dimensiones, por lo pongo aquí asterisco para hacerlo, digamos, más general, podemos obtener el resultado del teorema de Lagrange. Ok, entonces a continuación voy a poner una observación en la cual, ¿sí?, también voy a expresar un poco de manera teórica
en principio, después vamos a hacer ejemplos, ¿sí? Lo que el teorema de Lagrange puede hacer. Dicho de otra manera. Entonces pongámoslo que otra observación. O una observación, perdón. Entonces dice lo siguiente la observación. Si f, pongámosle de x, y, z, está restringido por más de una función o por las funciones, para que quede claro, o por las restricciones o por las curvas de nivel. También lo puedo escribir así, por las curvas de nivel. G de x, y, z igual a c, y por ejemplo h de x, y, z igual a, pongámosle C1 aquí y aquí C2, como para distinguirlas, ¿sí? Pueden estar distintas allí, no hay problema. Entonces, si tengo esto, y voy a ir de una vez al grano, ¿sí? Para encontrar los máximos aquí, vamos a utilizar esta formulita. Es decir, vamos a utilizar el gradiente a través de f igual a lambda, ¿sí? Lambda, pongámosle lambda 1 de una vez, de el gradiente de g más lambda 2 el gradiente de h. ¿Qué quiero decir? Digamos, esta observación no es tan pulcra en su formalidad, pero lo que quiere decir aquí esta observación es que si yo tengo dos restricciones, cuando yo aplique el teorema de Lagrange, pero ya a dos restricciones, y podrían ser más, porque si usted ya hace dos, se abre la caja de Pandora, puede ser 3, 4, 5. Entonces, para encontrar el extremo de una función, basta con aplicar o utilizar esta fórmula. Es decir, que el gradiente de f es igual a lambda 1, que sería, ojo, lambda 1 y lambda 2, números reales. Es decir, ambos números reales, de tal manera que lambda 1 por el gradiente de g más lambda 2 por el gradiente de h va a ser el mismo gradiente de f. Es decir, vamos a utilizar en este caso como una pequeña generalización del teorema de Lagrange aplicado a varias restricciones. Es decir, no necesitamos restringir solamente por una sola función o solo una curva de nivel, sino que podemos restringir por muchas más. Aquí pongo dos, por ejemplo, como esta observación. Pero vuelvo y repito, usted puede restringir esa función por 3, 4, 5 curvas de nivel distintas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Lo que vamos a hacer a continuación es mostrar ejemplos de optimización, es decir, encontrar extremos, sean máximos o sean mínimos, de funciones de varias variables, o que dependen de varias variables, utilizando restricciones, ya sea una, o sean dos o tres, varias restricciones. A continuación, vamos ahora sí a aplicar este teorema en ejemplos. Entonces, borro esta demostración. Vuelvo y repito, aquí ya está el teorema de Lagrange, por lo menos con una idea más o menos formal de la demostración, con esta observación que se puede hacer con varias restricciones, y ahora pues los ejemplos. Entonces, primer ejemplo. De una vez vamos con todos. Eso es, digamos, lo que vamos a utilizar el día de hoy, teóricamente hablando, esa observación y la definición. Entonces dice lo siguiente, el primer ejemplo. Ejemplo A. Hallar el máximo de la función de varias variables. Miren, ya estamos hablando de máximo y mínimo. Ya vamos a hablar de regla de la cadena, derivación implícita. Ahora estamos hablando de máximos y mínimos de la función 4 de x, y. Es decir, depende de dos variables en este caso. Importante tener en cuenta
donde x mayor que 0, y mayor que 0, es decir, la condición ya tiene una condición clara, que ambas son mayores que 0, sujeto a la restricción. Bueno, ¿cuál es la restricción? Dos puntos. X al cuadrado sobre 9 más y cuadrado sobre 16 igual a 1. Bueno, entonces, que queden claros los datos. Tenemos la función, bueno, tenemos algo más, en este caso nos están dando como parte de lo que quieren de la función, que tanto x y y en el dominio de la función sean mayores que 0. Y aparte nos están dando la restricción. ¿Qué significa? Que esto que está acá es la famosa g de x, y igual a 1. Es decir, ahí está la curva de nivel en 1. Entonces, ahí ya tenemos la restricción, tenemos la función. Entonces, ¿qué toca hacer? Pues identificar, bueno, primero que quede claro la g, dejarla bien clarita. De aquí entonces, si tengo esto, g de x, y es igual a x cuadrado, 9 más y cuadrado sobre 9, sobre 16. Y entonces, igualar los gradientes, básicamente, lo que está acá abajo. Es decir, calculo el gradiente de f, y el gradiente de f son simplemente el de las derivadas parciales. El vector de derivadas parciales va a ser 4y, 4x. Calculo el gradiente de g, que sería entonces 2x sobre 9, 2y sobre 16, que en este caso 2y sobre 16, pues es mucho más fácil, lo simplifico en y octavos. Bien, y los igualo definiendo una nueva, en este caso una constante lambda. Es decir, aquí utilizamos el teorema de Lagrange. ¿Por qué utilizamos el teorema de Lagrange? Porque al hacer las derivadas o los gradientes nos damos cuenta que tiene tanto f como g derivadas parciales continuas. Si lo ven componente a componente, pues 4y es una función continua, 4x otra función continua, y lo mismo 2x sobre 9 y y sobre 8. Es decir, no va a haber ningún problema acá. Bueno, teniendo en cuenta esto, entonces podemos aplicar Lagrange y entonces decir esto, por Lagrange, y escribo pues quién es Lagrange, delta de f igual a un lambda, dado existe un lambda, tal que esto va a cumplirse. Entonces por acá, entonces ya tengo esto, es decir, tengo que 4y, 4x es igual a lambda, que lo escribí en rojo, 2x sobre 9, y sobre 8. Bueno, eso es lo que nos dice entonces el teorema de Lagrange. Y bueno, entonces tenemos el teorema de Lagrange acá. ¿Qué significa? Que del teorema de Lagrange, entonces ya podemos hacer, miren, igualaciones, porque esto es un vector. Un vector con otro vector se iguala componente a componente. Dicho de otra forma, al querer encontrar en este caso el máximo de esa función, vamos a obtener o vamos a encontrar dos ecuaciones. 4y igual a lambda por 2 novenos de x, o pongámosle 2, aquí 1, aquí 2, la segunda ecuación, 4x igual a lambda y octavos. Eso como primero. Pero además debemos siempre tener en cuenta, y aquí digamos ya cuando aplican a Lagrange o el método de los multiplicadores de Lagrange, ahora sí como método, ya el teorema nos dejó aquí, listo, preparados, hasta aquí llegó el teorema. Cuando aplicamos el método de los multiplicadores de Lagrange ya estamos haciendo ejemplos.
Y en el método de los multiplicadores de Lagrange tenemos que tener en cuenta la tercera ecuación. ¿Cuál sería la tercera ecuación? Ah, pues la restricción. ¿Cuál es la restricción? Que x cuadrado sobre 9 más y cuadrado sobre 16 es igual a 1. Entonces, ¿por qué incluimos esa tercera o la restricción como tal, la función restricción? Porque cuando teníamos dos variables, no hay problema, pero hay tres incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? Y lambda x. Si dejamos una incógnita libre, ustedes saben, ya los cursos de álgebra lineal, es que vamos a tener infinitas soluciones. Entonces, ¿qué hacemos? Le agregamos una tercera ecuación, pero no viene de la nada. Recuerden que esa era la restricción. Entonces, ahora sí, tres ecuaciones con tres incógnitas deberían siempre tener única solución. Entonces, la idea es buscar la solución tanto para x como y como lambda. Entonces, vamos a empezar normalmente, y eso se hace normalmente, no todas las veces así. Les voy a mostrar un ejemplo por qué. Vamos a empezar mostrando quién es lambda. Bien, entonces, ¿cómo encontramos lambda? Para encontrar lambda, pues vamos a empezar despejándola de una ecuación y lo que vamos después a hacer es reemplazarla en otra. Puede ser que encontremos lambda desde el principio porque estamos intentando despejarla, o también puede darse el accidente de una vez encontrar x y y listo. Eso también es una ganancia. Tampoco hay problema si no hayan lambda. ¿Por qué? Porque ustedes están buscando el máximo. Y el máximo depende de x y. ¿Listo? No de lambda. Entonces, si ustedes no encuentran lambda en el camino, tampoco se pongan tristes. Lo importante es encontrar x y. Pero vamos a empezar buscando lambda, a ver, en este ejemplo. Entonces, despejo lambda de aquí. Del primero voy a despejar lambda. O sea que lambda es igual a despejar. Es decir, el 9 pasa a multiplicar y quedaríamos con 36y sobre 2x. Entonces tenemos lambda igual a 36 medios, que 36 medios a la larga, ¿sí? Porque paso a multiplicar el 9, dividir el 2, es 18, y y sobre x. Entonces y sobre x. Eso es lambda, de aquí al primero. Este lambda, pues lo saqué de allí, lo voy a reemplazar entonces ahora en el segundo. Entonces, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener 4x igual a 18, y lo escribí en rojo, que eso era la variable antes que valía lambda, 18 y sobre x por y sobre x. Bajé esto, aquí puse 4,8, es 4x, perdón. 4x igual a, 4x igual a lambda es 18 y sobre x por y octavos. Bien, entonces si uno despeja o, bueno, hace los respectivos procesos, de aquí voy a obtener lo siguiente. ¿Qué tiene? Que 4x al cuadrado, o si quieren multiplicarlo con 8, 32, porque el 8 está cayendo, lo paso a multiplicar, x al cuadrado es igual a 18y. Y y por y al cuadrado, mírenlo acá. Multiplico la y, multiplico las x y obtengo esto. Más aún, miren acá, este 32 y este 18 pueden interactuar. Lo puedo pasar a dividir y o x. Bueno, de aquí yo puedo entonces de una vez, para simplificarlo, hacer un poco más fácil, voy a pasar acá a dividir el 18 y decir que y cuadrado es igual a 32 sobre 18, x al cuadrado. Entonces solamente hice este pequeño movimiento y obtuve esto que está acá. Bien, 32 sobre 18 por supuesto que se puede simplificar. Le puedo sacar en este caso segunda y aquí ya tengo con la mitad de 32 es 16 y la mitad de 18 es 9. O sea que y cuadrado es igual a 16 novenos de x cuadrado. Y eso lo utilizo acá. Cambio entonces, miren, ahora sí, utilizo la tercera. Entonces ya utilicé la primera para sacar lambda. La segunda utilicé esto que está acá.
Y en la tercera, bueno, podemos ver qué va a pasar cuando la juntamos con este resultado. ¿Cuál resultado? Perdón, este que está acá. Entonces, miren, si ustedes quieren utilizar matrices, bueno, cualquier técnica también que tengan que haya el álgebra, ¿sí? Bueno, la pueden utilizar determinantes, bueno, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, eso que está ahí es igual a. Entonces, cambiemos entonces la y cuadrado por 16 novenos de x. Entonces, miren qué pasa. Tenemos el original, x cuadrado sobre 9 más y cuadrado. ¿Pero quién es y cuadrado? Vas a pintar en azul. Es 16x al cuadrado sobre 9. Y todo esto al mismo tiempo dividido en 16. Bueno, qué agradable que divida en 16. ¿Por qué? Porque podemos cancelar 16 y 16. Es decir que nos quedamos con x cuadrado novenos. Y una vez cancelados, x cuadrado novenos. Pero x cuadrado novenos más x cuadrado novenos son 2 veces x cuadrado novenos. Dicho de otra manera, sumo estos dos y tengo, cuando evalúo, voy a obtener esto. 2x cuadrado novenos. Es decir, que al combinar este y esta, obtuve este resultado. Es decir, 2x cuadrado novenos va a ser entonces equivalente a 9 sobre 2, despejando, es decir, que x cuadrado es igual a 9 sobre 2. ¿Sí? Recuerden que eran 2x cuadrado novenos, pero quitando entonces ese cuadrado que sería la raíz, es decir, 3 sobre raíz de 2. Y bueno, entonces al combinar estas dos, miren lo que obtuvimos. Obtuvimos el valor de x. No tuvimos lambda, bueno, está bien, lambda no, pero ya obtuvimos quién es x. Pero ¿qué es lo bueno de obtener x? Que con x, por lo que hice por acá, obtengo y. Es decir, de una vez voy a utilizar ese resultado. ¿X cuánto vale? 3 sobre raíz de 2. ¿Qué significa? Que al cuadrado sería 3 sobre raíz de 2 al cuadrado, 16 novenos. Y eso todo sería lo mismo que y, ¿no? Que y cuadrado. Es para que quede claro, pongamos esa y cuadrado por acá. Y bueno, cuando yo elevo al cuadrado de esto, esa y cuadrado me queda como 9 sobre 2 por 16 novenos. Cancelo los 9, 6 dividido 2 es 8. O sea que y cuadrado es igual a 8. Dicho de otra manera, ya es entonces claro. ¿Cuál es el valor de y? El valor de y sería entonces raíz de 8. Perdón, aquí lo hago en este rincón. Pero ya tengo entonces el valor de x y y. ¿Tuve que encontrar lambda? No. Miren que en este caso, como les decía hace un momento, sucedió que lambda no se tuvo que encontrar. Utilizamos lambda para evaluar en una ecuación y después simplemente ya encontramos el valor de x y de y. Ah, bueno, seguramente más de uno dijo, bueno, y profe, ¿por qué sacó el cuadrado, la raíz cuadrada y no tomó en cuenta si el valor positivo o negativo y de una vez puso el positivo? Bueno, sí, tienen razón. Muchos seguramente se están preguntando por qué yo no puse más o menos acá o acá más o menos 8, raíz de 8. ¿Por qué no puse más o menos raíz de 3, digo 3 sobre raíz de 2 o más o menos raíz de 8 en y? Ojo, más o menos raíz de 8 en y. Aquí no se ve mucho, pero ya lo voy a señalar bien. ¿Por qué no lo pongo? Porque hicimos la suposición o el supuesto, perdón, que x es mayor que 0 y y es mayor que 0. Es decir, no voy a tomar los valores negativos, sino los valores positivos. Y ya, queda claro entonces que hemos encontrado los valores donde se hace máximo la función en x y. Falta encontrar el valor máximo de la función, porque dice hallar el máximo o la máxima, ¿sí?, de f de x, y. ¿Cuál es el valor máximo? ¿Sí? Aquí lo puse como en femenino, lo he puesto en máximo aquí con O, ¿sí?, de f de x, y. Es evaluar en x y en y. Pero antes de borrar el proceso que acabo de hacer, no tanto por lo que se hizo acá con las 3 ecuaciones, sino como las 3 ecuaciones van entonces a representarnos de ahora en adelante lo que nosotros vamos a hablar o a conocer como el método de los multiplicadores de Lagrange.
¿Qué es el método de multiplicadores de Lagrange? Entonces, que quede claro. Va a ser utilizar el teorema de Lagrange y sumarle la restricción. Para que quede claro. Esta tercera realmente es sumada a las otras dos que están acá. Entonces, que quede muy claro. Es utilizar el teorema de Lagrange y sumarle la restricción. Ahí estoy haciendo este simbolito de suma para que con esa bolita, para que quede claro que siempre debemos incluir también la restricción. ¿Para qué? Para completar un sistema 3×3 en este caso. 3 variables y 3 ecuaciones. Bueno, entonces falta evaluar. Eso lo vamos a hacer. Ya para terminar voy a borrar esto. Este pedacito. Y entonces el valor máximo o el máximo de f de x, y es f de ¿quién? ¿Quién es x? Ah, x es 3 sobre raíz de 2, y, que sería raíz de 8. Recuerden que ambos deben ser positivos por la restricción que me dieron allá, o digamos por los valores del dominio. Miren y y miren x, los he evaluado. Y entonces, ¿cuánto da eso? F sería entonces 4 por 3 sobre raíz de 2 por raíz de 8. Bueno, entonces, en resumidas cuentas, yo sé que raíz de 8 es 2 raíz de 2. O sea que eso es 8. 2 raíz de 2, perdón. Raíz de 8 es 2 raíz de 2. Entonces yo puedo cancelar esta raíz con esta raíz, perdón, con esa raíz. Y me quedo con la multiplicación de 4 por 3 por 2. 4 por 3, 12 por 2, 24. Es decir, esto al final tiene como valor igual a 24. ¿Qué quiero decir? Si le piden hallar el máximo, pues el valor máximo de la función, ¿no? Deben entonces evaluarla. ¿En dónde? En los valores que han encontrado. ¿Cuáles valores? En este caso los que son positivos y tienen o están dentro o cumplen esta restricción. La restricción que la función restricción. Es decir, que el valor máximo de f es f de raíz, digo, de 3 sobre raíz de 2 como raíz de 8, que es lo mismo que 24 cuando lo evalúan acá. Bueno, entonces en este primer ejemplo, lo que ya definí como tal fue el método de los multiplicadores de Lagrange, es decir, por el título de la clase de hoy. ¿De qué dependen los multiplicadores de Lagrange o el método de los multiplicadores de Lagrange? Del teorema de Lagrange y de la función restricción. Esa va a completar, esa función restricción, la posibilidad de que tengamos igual cantidad de ecuaciones que de incógnitas. Entonces, esa va a ser la clave. Entonces, hagamos un ejemplo 2, un ejemplo B, el cual, digamos, tendría la misma dinámica anterior. Entonces, ejemplo B. Y el ejemplo B dice lo siguiente. Entonces, la misma cosa. Hallar el máximo, bueno, vamos a escribirlo acá, completo. Borremos primero esta parte. En este caso de la función ya de 3 variables, f de x y z, para que lo vean que también podemos trabajarlo con 3 variables, que sería 2x al cuadrado más y cuadrado más 3z al cuadrado. Ahí tenemos 3 variables, x y z, sujeta a la restricción. Entonces este caso sería, voy a escribirla como g, sino como la ecuación, que sería 4x menos 6y menos 12z igual a 92. Listo. Esa es la restricción. Significa que todo esto que está acá realmente es lo que nosotros llamamos o vamos a conocer como g de x, y, z. Eso es todo, digamos, como para identificar quién es g. Bueno, entonces de aquí, ya muy rápidamente.
Identificamos que estas funciones, tanto f como la g que está acá, sean funciones que tengan derivadas parciales continuas. ¿Qué significa? Que usted pueda definir la derivada, que exista cuando la pueda derivar. Es decir, que la derivada usted la pueda realizar en principio. Bien, entonces, como dando, digamos, inicialmente el pasito, vamos a calcular entonces los gradientes. Los gradientes entonces nos van a mostrar que las derivadas por lo menos van a estar bien definidas. Es decir, existen. Entonces, arrancamos con el gradiente de f. Entonces, el gradiente de f sería el vector de las derivadas parciales. Es decir, primero derivo con respecto a x y nada más tengo 4x. Derivo con respecto a y tendría 2y. Aquí tendría, sí, 4x. Y derivo con respecto a z y tendría 6z. Ya entonces tengo 4x de la primera, 2y cuando derivo con respecto a y 6z, porque recuerden, derivo con respecto a x la función, derivo con respecto a y la función y derivo con respecto a z la función. Esa es el gradiente, la definición de gradiente. Eso mismo hago con g. Hago el gradiente de g, ya identificando que g es esto. Entonces, el gradiente de g sería 4, menos 6, menos 12. Eso sí es mucho más sencillo, es un valor numérico, un vector, digamos, constante. Entonces ahí tenemos eso que está ahí, es decir, los gradientes. Entonces, como podemos ver, cada una de las componentes son funciones continuas, o sea que si lo vemos como todo vector, eso es, digamos, por lo menos en este caso va a ser continuo, y en el caso que sea una constante, pues no hay ningún problema. Ahí es mejor todavía, es súper continuo, por decirlo así. Entonces, ahora sí, utilizando el teorema de Lagrange, de Lagrange, nosotros sabemos que delta de f debe ser igual a lambda delta de g. Entonces, lo que vamos a hacer es coger y igualar estos dos vectores, esos dos gradientes, y multiplicarlos por lambda. Dicho de otra manera, esto es lo mismo que 4x, 2y, 6z igual a lambda veces 4, menos 6, menos 12. 4, menos 6, menos 12. Es decir, de aquí ya tengo tres ecuaciones. Mírenla. 4x igual a las tres ecuaciones. Lambda por 4. Vas a escribirlo así. Lambda por 4. O 4 lambda. Se ve más bonito. 4 lambda. 2y igual a menos 6 lambda. Y 6z igual a menos 12 lambda. Bien, pues de aquí es claro que de una puedo concluir que x, si espejo, pues paso a dividir el 4 por lo menos, simplifico un poco, es igual a lambda. De aquí que y es igual a menos 3 lambda, paso a dividir el 2. Y z es igual a menos 2 lambda. O sea que todo aquí depende de lambda. Bueno, entonces de aquí ¿qué obtuve? Obtuve ¿cuántas ecuaciones? Una. Aquí voy a obtener 2. Y aquí tengo 3. 1, 2 y 3. Pero ¿cuántas variables tengo? X, lambda, van 2. Y, van 3. Y Z, 4. Entonces el método de los multiplicadores de Lagrange para optimizar o para solucionar o encontrar extremos me pide que además agregue la restricción, es decir, aparte de estas 4 en rojo que yo obtuve, voy a poner la restricción también en rojo para que quede claro, 4x menos 6y menos 12z igual a 92. Y debo utilizar todas para encontrar la solución. Vuelvo y repito, bueno, si quiero utilizar matrices, determinantes, regla de Kramer, lo que quieran, ¿sí? Yo lo único que voy a hacer es aprovecharme que tengo aquí y z en términos de lambda y las voy a sustituir en 4. Dicho de otra manera, sustituyo 1, 2, 3 en 4. Listo, eso es lo que voy a hacer y por eso dejé este espacio. Entonces sustituyo.
voy a cambiar lo siguiente. Entonces tengo 4, quería la 4, es decir, 4x, pero ¿quién es x? X es lambda. Entonces pongo 4 lambda menos 6, ¿quién es y? Y es menos 3 lambda. Menos 12z, pero ¿quién es z? Z es menos 2 lambda. Todo eso igual a 92. Entonces miren que este es de los ejercicios donde entonces voy a encontrar más bien lambda y con lambda encuentro las demás. Pero bueno, hay esos también, ese tipo de ejercicios como les mencioné en el ejemplo anterior. Entonces aquí tenemos 4 lambda menos, y menos es más, 6 por 3, 18 lambda, menos y menos más, es decir, más 24 lambda, igual a 92, es decir, 4 y 18, 22, 22 y 24, 46. Del que 46 lambda es igual a 92. Dicho de otra manera, si paso a dividir el 46, pues es realmente la mitad de 92. Lambda me va a dar igual a 2. Y ya obtuve lambda. Entonces, ¿qué pasa? Si ya tengo lambda, pues ya tengo x y z. ¿Por qué? Porque tanto x como y como z dependen de lambda. De aquí entonces, para que quede claro, hago una flechita. Voy a tener los valores. ¿Cuáles serían? X es igual a ¿quién? A lambda. Z es x igual a 2. De una vez. Ya tengo el primero. Coma. Y igual a menos 3 lambda. Es decir, menos 3 por 2. Menos 3 por 2 es menos 6. Ya tengo el y. Y z es igual a menos 2 lambda. Es decir que sería menos 2 por 2 da menos 4. Y ya tengo todos los valores. Todos los valores. Ya hallando estos valores, miren, solamente hallé x, y, z. Miren que aquí no habían x cuadrado ni y cuadrado como para decidir si era el más o el menos, ¿no? Entonces, como no necesito decir en este caso, estos valores ya van a ser directamente lo que necesito aquí en el ejemplo. Es decir, va a ser nuestro máximo de la función. Dicho eso, en este caso, para esa función con esta restricción, ojo con eso, es que usted puede decir, yo puedo poner x igual a 100, y igual a 2000 y z igual a 1.000.000. No, recuerden que tienen que cumplir esta restricción. No puede ser cualquier x, y, z. Tiene que estar restringido a esto. Dado la restricción, estos son los x, y y z más grandes que usted puede poner, que hagan más claro, para que quede más claro, los x, y, z que hagan más grande más bien a la función. Dicho de otra manera, el máximo, que esa es la pregunta, sería f de 2, menos 6, menos 4. Es decir, tengo que evaluar esto en 2, en menos 6 y en 4. Bueno, lo bueno de evaluar en números negativos es que como todo aquí tiene el cuadrado, en este caso, si yo evalúo, para que quede bien, 2 por 2 a la 2, que sería x, sería 4, 8, para que quede claro que quedaría 8, más y cuando lo evalúo al cuadrado sería 36, sería 36, más 3 por z cuadrado, z es menos 4, z cuadrado sería 16 por 3 sería 48. Estamos sumando 8 más 36 más 48. Eso debería evaluar ahí la función, lo que tengo acá arriba. Al evaluar esto, corramos un poquito acá, al evaluar esto, entonces, el resultado de esto es equivalente a, bueno, 8 más 36, 44, y 44 más 48 es... changos, 92. Bueno, es una coincidencia. El valor máximo, como en la restricción, también va a ser igual a 92. Aquí está. Y con eso terminamos el segundo ejemplo en donde utilizamos 3 variables y en este caso particular encontramos lambda y con lambda fue que encontramos todos los valores de x, y y z para encontrar al final la función o el valor mayor o máximo de la función 2x cuadrado más y cuadrado más 3z cuadrado. ¿Listo?
Ahí está. Otra vez, la efectividad de los multiplicadores de Lagrange en encontrar, digamos, máximos, en este caso particular, con una restricción dada. Tercer ejemplo. Ejemplo C. Y el ejemplo C dice lo siguiente. Entonces vamos a borrar acá todo lo que está abajo. Y bueno, sería hallar. Pongámosle los extremos, dan al máximo. Hallar los extremos. Es decir, puede ser máximos y mínimos. Cuando hablan de los extremos, los dos, máximos y mínimos. Los extremos de la función f de x, y igual a x cuadrado más 2y cuadrado menos 2x más 3. Menos 2x más 3. Sujeta a la restricción x cuadrado más y cuadrado menor o igual que, pongámoslo aquí 10, perdón, que es una suma de dos números positivos, menor o igual que 10. Ok, entonces, esa es la restricción. ¿Cuál es la diferencia de los dos ejercicios anteriores a este? Es que la restricción aquí ya es una desigualdad. Para poder hacer ejercicio, entonces tenemos que partir en dos partes. Primera parte, cuando hablemos que la restricción sea un igual, es decir, que sea x cuadrado más y cuadrado igual a 10. Aquí vamos a aplicar los multiplicadores de Lagrange, o el teorema de Lagrange en principio. Y aquí, x cuadrado más y cuadrado menor que 10, es decir, cuando sea menor que 10 exactamente. Entonces, voy a iniciar encontrando, como primera parte, pongámosle aquí 1, una i, ¿sí? 1, utilizando Lagrange, es decir, utilizando x cuadrado más y cuadrado igual a 10. Si tengo esto como igualdad, pues ya hemos aprendido que esto sería entonces g de x, y. Ya sabemos quién es g, identificado. ¿Qué implica esto? Que entonces delta de g, o el gradiente de g, perdón, el gradiente de g, no delta, el gradiente de g, es igual a 2x, 2y, es un vector. De ahí está claro. Por otro lado, ya tenemos que el gradiente de f es igual a, bueno, ¿cómo así tenemos? No, pues tenemos f, mejor dicho. El gradiente de f entonces sería todo lo que tenga x, entonces 2x, pero aquí también hay otras 2, sería menos 2, otra x, 4y, porque no hay más nada con y. Ese sería el gradiente de f, entonces tenemos el gradiente de g y el gradiente de f porque ya está la hipótesis. ¿Listo? Entonces tenemos estos dos. Cuando juntamos estos dos señoritos utilizando el teorema de Lagrange, es decir, por Lagrange, delta de f igual a lambda delta de g, ¿sí? Eso que está ahí entonces nos da claramente, para no repetir el proceso como se hizo antes, nos van a regalar dos ecuaciones. ¿Cuáles dos ecuaciones? La primera, que 2x menos 2 es igual a lambda, para que quede claro en rojito, por la primera componente, es decir, 2x. Esa sería la primera. La segunda, que 4y, que sería el del gradiente
f, la segunda componente, es igual a lambda veces el gradiente o la segunda componente del gradiente de g, es decir, 2y. Dicho de otra forma, si lo simplificamos un poquito, esto que está acá se va a convertir, ojo, en uno más sencillo, que sería x menos 1 igual a 2 lambda x. Digo, 2 lambda x no, lambda x solamente. Lambda por x. En principio. Y este segundo también tendría el mismo destino, pero voy a hacer, digamos, ahora un poco más claro con esto de los lambdas. ¿Por qué? Porque parece tanto con y y con x. Entonces, para que quede claro, voy a juntar los x con los x aquí y quedaría entonces como esto. Voy a escribirlo aquí. Como x menos lambda x igual a x menos lambda x igual a 1, porque este pasa acá. Es decir, yo puedo convertir esto en esto. Vuelve a observar. Saco 2 como factor común, saco el 2 acá y cancelo. Y el 1 que está acá negativo, entonces pasa a sumar. Y este lambda x lo paso aquí de sumar a restar. De aquí se obtiene y se puede convertir esto en x 1 menos lambda igual a 1. ¿Ven? X 1 menos lambda igual a 1. Dicho de otra manera, x es igual a 1 sobre 1 menos lambda. Así ya convertí x en términos de lambda. Ahora, en y va a pasar una historia similar. Entonces aquí le voy a poner 2. Sería igual a, bueno, miren, está y aquí a la izquierda, y a la derecha. Puedo simplificar, quitar esas y y obtener entonces que 4 es igual a lambda por 2. Pasando a multiplicar ese lambda, entonces lambda, ojo, lambda, es igual a 2. Si paso a dividir, para que quede claro, o 2 es igual a lambda. Paso a dividir el 2. Entonces que ya encontramos en 2, sin necesidad de hacer más nada, el valor de lambda. Pero recordemos que, si ustedes ven, tenemos, miren, la primera ecuación, x, y ahora tenemos la segunda ecuación, que es 2 lambda. Y además, en los multiplicadores de Lagrange, o en el método de los multiplicadores de Lagrange, siempre vamos a incluir una tercera ecuación, que va a ser x cuadrado más y cuadrado, y en este caso igual a 10. Entonces, en principio, tenemos que lambda ya es 2, pero con lambda igual a 2, es decir, de la segunda, al unir la segunda con la primera, podemos encontrar x. Es decir, que x es lo mismo que 1 sobre 1 menos lo que vale lambda. Lambda vale 2. Dicho de otra forma, de aquí x, al simplificar esto, va a ser igual a 1. Entonces ya tenemos el valor de x. Pero teniendo el valor de x, entonces con este valor de x encontrado, y el 3, miren que aquí ya estamos editando la tercera ecuación. Recuerden que los multiplicadores de la Lagrange no necesitan solo 2, sino también poner la restricción para que nos quede algo 3 por 3. Entonces ya podemos resolver el y, es decir, x vale 1, significa que 1, para que quede claro, al cuadrado más y al cuadrado es igual a 10. Dicho de forma, y al cuadrado es igual a 10 menos 1, que es 9. Es decir, que y, ahora sí, a diferencia del ejercicio anterior que tenía una restricción extra, y puede ser dos valores posibles. Pongámoslo acá. Y puede tener dos valores posibles. Y puede ser igual a más 3 o menos 3. ¿Bien? Para que se vea mejor y no se vea tan raro esto, pongámoslo aquí, y igual a más o menos 3. Y lo ponemos aquí más bien en bolita en rojo. Bien, entonces ya encontramos todos los valores, tanto de quién, de lambda, de x, lo voy a subrayar en rojo, y de y. Pero a mí no me importa el de lambda. Recuerden que nosotros estamos buscando, son los extremos de la función que dependen de x y de y. Entonces, en el caso que estemos hablando de una restricción tipo Lagrange, es decir, igualdad, entonces lo único que tenemos que fijarnos es en los valores
de x y de y evaluar la función. Es decir, en x ya sabemos que tenemos que evaluar la función, esta que está acá, en 1. Pero en y, aquí 1 positivo. Ah, bueno, ok, aquí es 1 negativo. Aquí esto me da negativo. Aquí no tiene tanto problema con el negativo. Sí, ahí me devuelvo, porque menos 1 al cuadrado es 1, es decir, nos va el mismo resultado. Aquí es negativo. Pongo negativo para que quede claro. Si no lo había anotado acá, es menos 1. Aquí lo corrijo. Es x igual a menos 1. Entonces, como es x igual a menos 1, evalúo f menos 1 y y igual a en 3. Lo evalúo en 3. Y también evalúo x en menos 1 y f y y en menos 3. Es decir, en ambos valores voy a encontrar supuestamente los posibles extremos, porque en este caso puede ser máximos o mínimos de la función. Si yo evalúo esto acá, f queda igual en menos 1 y en 3, es decir que ya todo este proceso que está acá lo puedo borrar con un poco más de tranquilidad y encontrar los valores que necesito utilizando Lagrange. ¿Sí? Es decir, hasta aquí. Al evaluar entonces tengo esto, menos 1 al cuadrado, más 2 por 3 al cuadrado, menos 2 por menos 1, más 3. Miren que no importa entonces si es más o menos el y. ¿Por qué? Porque la y está al cuadrado. O sea que realmente esto va a tener el mismo resultado de lo que tengamos acá. De que esto sería menos 1, sería 1 más 18, porque 3 al cuadrado es 9, más 18, menos y menos es más, o sea, más 2, más 3. Entonces 18 más 2 es 20 y 1 más 3, 24. El resultado es 24. Y ese mismo resultado va a ser el mismo que vamos a obtener al evaluar a menos 1 y 3. Recuerden, porque la y está al cuadrado, entonces no importa a la larga si es positivo o es negativo. Entonces, que esto va a ser un extremo. No sé si sea el máximo o el mínimo. Eso lo tenemos que verificar ahorita. ¿Por qué? Porque todavía nos falta el caso 2. ¿Cuál sería el caso 2? El caso 2, que en este caso es un poco más sencillo para nosotros, y es cuando x cuadrado más y cuadrado es menor que 10. Si x cuadrado más y cuadrado es menor que 10, entonces ya no vamos a poder utilizar esto, los métodos de los multiplicadores de Lagrange, para calcular el máximo y el mínimo. Pero aquí podemos utilizar, digamos, la noción del cálculo 1 que tenemos de los puntos críticos. ¿Cómo encontramos puntos críticos? Derivando e igualando a 0. Aquí va a ser equivalente, sino que ya no vamos a derivar común y corriente, sino que vamos a utilizar el gradiente y lo igualamos a 0. Dicho de otra manera, es importante tener claro, un punto crítico existe y pertenece a una función si la derivada de esa función en ese punto crítico es igual a 0 o no existe. Entonces voy a aplicar el caso de que sea igual a 0. Es decir, voy a hacer el gradiente, mírenlo acá, el gradiente de f, y lo voy a igualar a 0. Es decir, para que quede claro, sea equivalente. En este caso, el 0, como no es un número, sino un vector, primero que todo es un vector de 2 dimensiones, es decir, 0,0. Y lo cual va a equivaler entonces a que, veanlo acá, ¿cuál es el gradiente? 2x menos 2, 4y, que es el gradiente, lo vamos a igualar al vector 0,0. Es decir, vamos a quedar con las siguientes dos ecuaciones. 2x, pongámosle 1, menos 2 es igual a 0, y pongámosle 2, 4y igual a 0. De aquí es fácil concluir que entonces de la primera ecuación x va a ser igual a 1, paso a despejar la x, y la y, pues más fácil todavía es que es igual a 0. Dicho de otra forma, hemos encontrado un punto x, y en donde la función va a poder alcanzar su máximo, su mínimo, bueno, un punto extremo. Una cosa importante a resaltar es que podría hacer esto mismo buscando los valores donde la derivada no exista. Pero como vimos, el gradiente, en este caso que va a ser el papel de la derivada que utilizamos en el cálculo 1, existe. Entonces no tiene y bueno, da estos valores, dos polinomios, es decir que no va a tener ningún problema en los valores
digamos, de las X y de la Y. Es decir, como si sacan el dominio de la X y el dominio de la Y, no tiene ningún problema de no existencia, por lo tanto, pues nos vamos a conformar solamente con igualar la derivada o el gradiente ahora a 0. Es decir, encontrando este punto. Dicho de otra manera, al encontrar esta X y esta Y, podemos evaluar, y esto ya cuando el caso sea interior, miren que aquí estoy tomando al interior, no en el borde, porque miren que al tener una curva a nivel estoy hablando que la función está definida en el borde, y aquí ya está en el interior. Vamos a definirlo en los valores 1,0, 1 en X, 0 en Y. Si yo hago esa sustitución, es decir, cambio la X por 1 y la Y por 0, tengo 1 al cuadrado más 2 por 0 al cuadrado menos 2 por 1 más 3. Dicho de otra manera, pues esto se va a 0. 1 menos 2 menos 1 más 3 menos 1 más 3 es 2. Y bueno, ahora sí, ya puedo definir cuándo o quiénes son los máximos y los mínimos. Dicho de otra manera, puedo definir entonces que en este caso, para decirlo de una manera más general, el mínimo relativo aquí en esta restricción, para que quede claro, ¿sí?, de la función, el mínimo valor que puede tomar dada esta restricción, va a ser en el punto 1,0 y va a ser igual a 2. Ese es el mínimo relativo. Y tanto el menos 1,3 como el menos 1,-3 van a ser entonces los máximos. Sencillo, porque aquí al último lo único que ustedes tienen que evaluar es la función y ya comparar quién es mayor que quién. Los más grandes son máximo, los que sean chiquitos van a ser los mínimos. En este caso hay un solo mínimo y hay dos máximos. Y ya con eso, para este problema particular donde estamos hablando de una restricción utilizando una desigualdad, vamos a obtener su mínimo y su máximo, es decir, los extremos. Y ese fue el ejemplo C, o el tercer ejemplo. Entonces, para lograr, vuelvo y repito este ejemplo, tuve que partirlo en dos, en donde al primero le apliqué los multiplicadores de Lagrange y al segundo simplemente utilicé, digamos, uno de los resultados incluso que tenemos desde el cálculo 1, es que si queremos hallar un punto crítico, simplemente derivamos e igualamos a 0. En este caso, utilizamos el gradiente y por utilizo el vector 0,0. Bueno, y ese fue el ejemplo C en donde también pudimos interactuar, o pusimos interactuar más bien, a los multiplicadores de Lagrange con otras formas de encontrar máximos y mínimos. Bueno, hasta ahora van 3 ejemplos. Voy a hacer un cuarto. Y en este cuarto ejemplo entonces voy a involucrar una función y ya no con una sola restricción, sino con dos restricciones. Hasta ahora, vuelvo y recuerdo, hemos trabajado funciones con una restricción en dos variables, con una restricción en tres variables. Hemos trabajado funciones con restricciones, en este caso que son desigualdades, y ahorita vamos a trabajar es con dos restricciones, es decir, tratar de pasar por la mayoría posible de ejemplos donde involucremos multiplicadores de Lagrange. Entonces, dice así el cuarto ejemplo, el ejemplo D. Entonces, voy a borrar primero para tener espacio. Hallar los extremos f de x, y, z, es decir, en este caso es la función x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, restringida por y entonces voy a poner aquí ya no una, sino como les dije, dos restricciones para hacerle caso a la observación que hemos hecho al inicio. X más 2z igual a 36. Y la otra restricción sería x más y igual a 12.
Entonces, tenemos, pues repito, un caso claro en donde vamos a aplicar multiplicadores de Lagrange, o la técnica de multiplicadores de Lagrange, o el método de los multiplicadores de Lagrange, pero ya a dos restricciones. Bueno, ¿qué quiero decir? Que en este ejemplo vamos a tener que identificar dos funciones. ¿Cuáles dos funciones? A esta primera que le voy a llamar g de x, y, z. Ojo, porque estamos hablando de tres variables, sino que aquí puse dos. Y aquí voy a definir una h de x, y, z. Y ya tengo g y x, g y h como ya hemos trabajado en la observación. Entonces, si ustedes devuelven el video de la observación, la única que hicimos, van a ver que hablamos de g y h. Entonces, dicho eso, tenemos estas dos y podemos aplicar el teorema de Lagrange. Para poder aplicar el teorema de Lagrange, entonces necesitamos los gradientes. Primero, el gradiente de f. El gradiente de f, sencillo, va a ser 2x, 2y, 2z. El gradiente de g, ya que lo identificamos, sería 1, 0, 2. Estoy simplemente derivando con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z. Y miren lo que salió de esta función. Y el gradiente de h, que es simplemente derivar, vuelvo repito, con respecto a x, con respecto a y, después y con respecto a z. Entonces son derivadas parciales. Con respecto a x me da 1, con respecto a y me da 1, pero como no hay z, pues la derivada con respecto a z da 0. Y cogiendo estas tres, tomándolas juntas, fusionándolas, obtenemos entonces el famoso, aquí, teorema de Lagrange. Es decir, que delta de f es igual a lambda 1 por delta de g más lambda 2, porque ya tenemos dos restricciones, delta de h. Digo, delta no, gradiente de h. Gradiente de g, gradiente de h. Ya he dicho varias veces delta, me disculpo. Gradiente de h. Bueno, entonces, ahora sí. Igualo esto. Y voy a tener en cuenta, de una vez voy a ponerlo ya como ecuaciones, las ecuaciones que van a salir de aquí. Entonces voy a poner 1, 2, 3. ¿Por qué? Porque son x, y, z. Entonces, perdón, aquí 1, 2 y 3. Entonces voy a poner x, y, z. Entonces que quede bien claro. De la primera, entonces sería 2x igual a lambda 1. Lambda 1 por g, no hay más, eso es en x. Más lambda 2. Y ya tengo eso es x. Miren que también es 1 aquí. 2y igual a lambda 1 por g, pero lambda 1 aquí no hay g en el componente y, entonces igualando todas las componentes y multiplicándole lambda 1, no hay nada. Solamente hay lambda 2. Pero, perdón, lambda 2 sí, que sería en h, es decir, que sería 1 lambda 2, es decir, aquí simplemente lambda 2. Y la tercera, que sería entonces todos los componentes, digamos en z, que sería 2z igualado a ¿quién? 2z, la componente z. Estoy cogiendo todas las componentes z, la componente z, la componente z, y le estoy haciendo esto que está acá. Si usted quiere lo puede escribir todo como vectores y después igualar y sacar componente a componente de lo que estoy haciendo realmente acá. Sería 2z, 2, lambda 1, y no tiene z este, o sea que no puedo multiplicar al lambda 2 por nada acá, porque lambda 2 por 0 es 0, o sea que aquí sea solamente 2z igual a 2 lambda 1. Y agrego, para aplicar el método de multiplicadores, una cuarta, porque miren que tenemos otra vez x, y, z, tres variables, pero en este caso que tenemos otras dos, es decir, otras dos variables más, lambda 1 y lambda 2, es decir, tendremos 5 variables y 3 ecuaciones. Entonces tenemos que acomodar esto. Para ello vamos a agregar las restricciones. X más 2z igual a 36 y x más y, que sería la última, igual a 12. Ahora sí, 5 ecuaciones con 5 incógnitas. Es decir,
Si usted quiere realizar eso utilizando regla de Cramer, determinantes, haciendo Gauss-Jordan, bueno, lo que necesiten, pueden hacerlo, no hay ningún problema. Sí, derivan matrices 5 por 5. Pero yo no lo voy a hacer así, yo voy a aprovecharme de ciertos hechos aquí que se pueden ver un poquito más fácil. Entonces, primer hecho simple. Bueno, digamos, realmente lo voy a arrancar desde acá. Voy a ponerle aquí estas tres flechitas, las tres primeras ecuaciones. Primer hecho simple, digámoslo. Ya tenemos que 2 lambda y igual a mu, o sea, vamos a dejarlo aquí. Eso es lo que digo, a mu, no a lambda 2. 2y igual a lambda 2. Dejo esto quietico, no hay problema. Y voy a utilizar esto que está aquí. Aquí miren que estoy diciendo que lambda 2 es igual a 2y. Entonces, para que quede claro, a mí me voy a poner la flechita así. Si yo combino 1 con 2, yo voy a obtener una ecuación nueva de combinar 1 con 2. Voy a obtener que 2x, ojo, es igual a lambda 1 más 2y. Dicho de otra forma, miren, solamente reemplazar lambda 2 por 2y. Dicho de otra forma, voy a poner la y con la x junta. 2x menos 2y es igual a lambda 1. Bueno, eso voy a utilizar ese hecho ahorita más adelante. Y acá, pues simplemente puedo cancelar el 2 y el 2 para simplificar y obtener que z es igual a lambda 1. Que bueno, aquí ya tenemos algo que podemos utilizar más rato. Bien. ¿Qué otra cosa importante podemos hacer? Miren, ya obtuvimos esta que está acá. Esa que está allí. Y tenemos esta que está acá. Miren, si ustedes ven, son dos ecuaciones, ambas, que dependen de x y y. Entonces voy a juntar esta nueva ecuación que obtuve acá, que produzco este gráfico para que quede claro, con esta nueva que está acá. Y lo que voy a hacer para juntarla, para que lo vean fácil, es simplemente esto. Voy a tomar 2x menos 2y aquí, esto que está aquí, y voy a tomar x más y igual a 12. Aquí a lambda 1 y aquí igual a 12. Eso que está acá, pues porque tiene ambos x, el 2 aquí, la y también tiene el 2, puedo sacar factor común del 2 y pasar a dividir este 2 a lambda 1. Es decir, obtener que x menos y, que sería esto mismo que está acá, es igual a lambda 1 medios. Yo hubiera querido escribirla desde acá, no hubiera habido ningún problema, es lo mismo. Pasé a dividir, saqué factor común y pasé a dividir el 2. ¿Eso para qué lo hago? Para que lo vea más simple. Que si la sumo, ¿sí? Ya puedo encontrar o despejar en una variable. ¿Qué quiero decir? Que quede claro el 2. Sumo estos dos y quedo que 2x es igual, porque miren, y más y, o menos y más y es 0. Ya, se fue la y. Es igual a 12 más lambda 1 medios. Si yo paso a dividir este 2 que tiene la x, esto me queda 6. 12 dividido 2, 6. Y esto lambda 1 cuartos. Es decir, ya tengo x en términos de lambda 1. Y aquí obtengo otra ecuación. Una ecuación la cual obtuve a partir de combinar. Ahora, lo que obtuve 2 y 1 con 5. Que ya utilicé cuántas ecuaciones, 1, 2 y 5, utilizadas totalmente. Entonces x, y ya encontré x. Bueno, entonces ya voy a utilizar entonces lo que salió aquí de la de x y lo que utilizo de z. Miren que no he utilizado la parte 3. Entonces voy a utilizar esta ecuación con esta y la voy a poner en 4. Es decir, la voy a combinar en 4. Es decir, que voy a tomar esta, voy a poner ahora rayitas en rojo para que quede claro y no nos perdamos. Voy a combinar esta, mírenlo acá, para que vean, como para que no nos vamos a confundir
con las flechitas anteriores, pues la pongo así en rojito. Y la voy a combinar a su vez con esta que está acá. ¿Qué quiere decir? Que a la z que está acá la voy a cambiar por lambda 1, a la x por 6 más 4 lambda. Es decir que al combinar esas tres, mírenla, la cuarta, esta que está aquí y esa que está acá, obtendríamos lo siguiente, y lo voy a escribir aquí en negrito. Voy a obtener esto. X es 6 más lambda 1 cuartos. 6 más lambda 1 cuartos. Voy a hacerlo un poco más arriba para que se vea mejor. 6 más lambda 1 cuartos. Eso es X. Y aquí dice más 2z. Pero ¿quién es z? Es lambda 1. O sea que diría 2 veces lambda 1 igual a ¿quién? Todo eso igual a 36. Del que de aquí combinando todo eso tuve esta ecuación de esta acá. Pero ¿qué es lo importante de encontrar esta ecuación? Pues la pongo así en nubecita. Que todo está en términos de una lambda. Lambda 1. Entonces, ahora sí. De aquí yo voy a encontrar quién es lambda. Es claro que, o lambda 1, perdón. Paso a restar, es decir que tendríamos que lambda 1 cuartos más 2 lambda 1 es igual a 30. 2 es lo mismo que 8 cuartos. O sea que 8 cuartos más un cuarto de lambda 1 sería 9 cuartos de lambda 1. Ya, y ahí paso a multiplicar, es decir, paso a dividir, a multiplicar el 4, perdón, y a dividir el 9. Es decir que lambda 1 es igual 30 por 4, 120 novenos. Eso es lambda 1. ¿Lo puedo simplificar? Sí. Esto queda como 40 tercios. 40, que es un tercio de 120, y un tercio de 9 es 3. 40 tercios. Listo. Ya tengo cuál es el valor de lambda 1. ¿Para qué me sirve encontrar el valor de lambda 1? Ah, pues porque este mismo valor de lambda 1 es z. O sea que ahí ya encontramos z. Pero con ese valor de lambda 1 a la vez vamos a encontrar ¿quién? X. Vamos a encontrar X. Mírenlo. Entonces, para que quede claro, de aquí ya podemos empezar a decir quién es X, quién es Y, quién es Z. Entonces, miren, aquí ya clarito, de una vez nos sale Z, que es igual entonces 40 tercios. Porque Z es el mismo lambda 1. O sea que ya esté echado. De aquí mismo, como bracitos, de aquí, ya sabe quién es X. Entonces, para que quede claro, ¿quién sería X? X es igual a 6 más lambda 1 cuartos. Pero lambda 1 cuartos es lo mismo que 40 tercios dividido 4. Que es lo mismo que 10 tercios. Bueno, 6 es lo mismo que 18 tercios. Es decir que 10 tercios más 18 tercios es 28 tercios. Es decir, de una vez, X es igual a 28 tercios también. O sea que ya tenemos 40 tercios, X 28 tercios y nos faltaría Y. Pero bueno, aquí a la Y solamente lo utilizamos o la podemos sacar, no solamente, la podemos encontrar utilizando en este caso ¿quién? El 5. Miren, aquí está 5. Otra vez, nada más la hemos utilizado una vez. En el primer paso, si no estoy mal, los primeros pasos que hicimos. Entonces aquí voy a hacer lo siguiente. Voy a poner una flechita. ¿Sí? Una flechita. Para que quede claro. Aquí salto esto. Y voy a poner otras flechitas, en este caso azules, en donde lo que voy a decir es que voy a combinar, bueno, en este caso, el valor de X. Miren que aquí X es 28 tercios más Y igual a 12. Es decir, 28 tercios más Y igual a 12. Bien. Eso que está ahí entonces me dice que pues nada más despejo Y. Y es igual a 12 menos 28 tercios. Bueno, pero Y o 12, perdón, es lo mismo que 36 tercios. Y 36 tercios menos 8 tercios es igual a 8 tercios. Es decir, que hemos encontrado el valor de Y.
y vale 8 tercios. ¿Cómo lo encontramos? Despejándolo de aquí. Así que ya tenemos todos los valores que necesitamos. Tenemos el de y, vuelvo y repito para que se vea mejor. Y es 8 tercios. 8 tercios, eso es y. Tenemos el de x, que es 28 tercios, y el de z, que es 40 tercios. Ah, bueno, que es que me quedó la curiosidad aquí en el lambda 2, porque el lambda 2 no lo hallamos, todo lo hicimos con lambda 1. Pues ahora sí, si usted quiere al final, pues dice, ah, bueno, lambda 2 es igual a 2 veces y. ¿Pero quién es 2 veces y? 2 veces y, de aquí, 2 veces y, sería entonces 8 tercios por 2, es decir, 16 tercios. Este último valor lo dejo así pintadito en azul, porque realmente no me sirvió para nada en este caso, y no lo voy a utilizar tampoco como en el caso de lambda, aunque lambda me sirvió para los demás, este no tiene, digamos, ningún uso en este problema en particular. ¿Qué significa eso? Bueno, voy a borrar esto que está acá. Y aquí ya utilicé el teorema, miren, Lagrange, y después utilizo los multiplicadores de Lagrange. Miren la diferencia, el teorema de Lagrange es este. Los multiplicadores de Lagrange es esto, es decir, 3 ecuaciones que salen del teorema de Lagrange y agrego las otras 2 que son las restricciones. Cuando ya usted junta estas 5 se llaman los multiplicadores de Lagrange. Bueno, entonces a eso sí, ¿listo? Con esos multiplicadores y con el teorema de Lagrange, entonces podemos hallar los extremos. En este caso, el extremo particularmente está dado por estos puntos, es decir, x, y y z. Es decir, que vamos a evaluar f en x, y y z. Una cosa importante, f está restringido en ambos casos para estas funciones, es decir, que sería restringido, o sea, un extremo restringido a estas dos que están aquí, a estas dos curvas de nivel. Entonces, en este caso vamos a cambiar x por 28 tercios, coma, y 8 tercios, coma, z, que es 40 tercios. Bien. Y el resultado de evaluar esto, que es lo increíble, cuando usted coja x cuadrado, es decir, 28 tercios al cuadrado más 8 tercios al cuadrado más 40 tercios al cuadrado, es un número sencillo, ¿sí? Y es igual a 272. Ahí le dejo, digamos, la tarea a usted o a ustedes para que simplemente le ven 28 al cuadrado sobre 3 al cuadrado, más 8 al cuadrado sobre 3 al cuadrado, más 40 al cuadrado sobre 3 al cuadrado. Simplifiquen y se van a dar cuenta que el valor, en este caso, de la función, o el valor en este caso, el extremo de esa función, va a ser el valor 272. Bueno, en este caso particular, el valor extremo que hemos hallado es un mínimo. ¿Por qué es un mínimo? Digamos como para decir el por qué. ¿Sí? Esto va a ser un mínimo. El mínimo valor. Porque cualquier otro punto que usted se invente va a ser, cuando lo evalúe, cualquier punto que cumpla estas restricciones. Eso sí, que usted invente pero cumpla estas dos restricciones. Cuando usted lo evalúe en la función, va a ser el valor mucho mayor que 272. Entonces les voy a dar un ejemplo sencillito como para que miren que sí, pues no, ese va a ser un valor muy pequeño. Entonces aquí ya borro, digamos, el método. Hemos encontrado entonces que este es el mínimo, ¿sí? Y por lo tanto, entonces, voy a poner un ejemplito. Por ejemplo, cuando x sea 0, y sea igual a 18, digo z igual a 18. Entonces, para que sea mejor, creo que no se ve muy bien. Voy a poner otro punto, x0, y igual a 12, para que quede claro, y z igual a 18. ¿Sí? Esos puntos cumplen las dos restricciones, miren. 0 más 2 por 18, 36. Ya, listo. Entonces ya quedó, cumplió la primera. Y la segunda, 0 más 12, pues es 12. O sea que ahí están estas dos restricciones cumplidas. Ahora, ¿quién sería f de 0, 12, 18? Pues sería 0 al cuadrado más 12 al cuadrado más 18 al cuadrado. Eso debería evaluar la función. El valor de esta función, entonces, les voy a mostrar, es más grande que esto.
¿Por qué? Porque esto es 12 al cuadrado, que es 144 más 0, más 18 al cuadrado, que es 324, 18 al cuadrado. Y pues 144 más 324 es 468, que es, ojo, mayor que 272. Ojo, que es mayor que 272. Y 272 es el valor que hallamos hace un ratito. De cualquier otro punto que ustedes tomen va a ser, cuando lo evalúen en la función, mucho más grande que el valor que estamos obteniendo con estos tres puntos, con 28 tercios, 8 tercios y 40 tercios. Eso significa que no es cualquier extremo, es por lo tanto un valor mínimo. Y bueno, estos fueron los ejemplos utilizando los multiplicadores de Lagrange, ¿sí? Los cuales provienen del teorema de Lagrange, completando otra vez de las restricciones. Hice varios ejemplos, como les mostré, incluido este de la observación, que era que si teníamos más de una célula restricción, podíamos también aplicar ese teorema. Entonces, dicho eso, estas son las aplicaciones que tienen, o una de las aplicaciones que tiene el gradiente. Les agradezco a todos por haber visto la clase de hoy y nos vemos entonces en la próxima. Hasta luego.